El esperado movimiento crítico del ejército israelí ha llegado. El ejército israelí ha lanzado una ofensiva contra la organización armada Hamas en Gaza. Los militantes de Hamas se vieron obligados a rendirse ante una gran operación llevada a cabo por el ejército israelí. Los militantes de Hamas izaron la bandera blanca en muchos cuarteles generales y edificios militares pertenecientes a militantes de Hamas en Gaza fueron volados por el ejército israelí. La guerra entre Israel y Palestina continúa en plena desaceleración con enfrentamientos candentes. El gobierno israelí, que ha estado advirtiendo a la población civil de Gaza que abandone el área, ha estado esperando una operación contra Hamas durante días. Teniendo en cuenta las advertencias de Estados Unidos, el gobierno israelí esperó a que se creara un corredor de seguridad en Gaza para que los ciudadanos civiles pudieran salir. Después de eso, la unidad de fuerzas especiales israelíes Ayeret Matkal completó su primera operación en toda la frontera, comenzando desde la franja de Gaza. Se informó que un gran número de ciudadanos israelíes refugiados por Hamás fueron rescatados durante la operación. Siria, que apoya a Palestina y la guerra palestina-israelí, ha mostrado su lado con los cohetes y misiles que ha enviado a través de la frontera a Israel en respuesta a estos ataques de Siria. El ejército israelí lanzó ataques aéreos contra 2 aeropuertos ubicados en Damasco y Alepo, dejándolos inutilizables. Al mismo tiempo, el ejército israelí, que neutralizó los aeropuertos, impidió que muchos barcos y municiones militares ayudaran a los militantes armados de Hamas después de esta operación mientras se llevaban a cabo los ataques aéreos. Dentro de la frontera siria continuó el sistema de defensa aérea israelí. La cúpula de hierro neutralizó con éxito todos los ataques bloqueándolos al mismo tiempo. El ejército israelí, que identificó las áreas de donde provenían los ataques, dijo en un comunicado que estaban llevando a cabo un ataque hacia Siria colocando unidades de artillería en las fronteras. La Fuerza Aérea Israelí logró destruir edificios de campamentos militares pertenecientes a Hezbollah en muchas áreas mediante la realización de intensos disparos de artillería, gracias a vuelos de reconocimiento realizados por aviones aéreos no tripulados en la región. Sabiendo que Hezbollah apoya a los militantes armados de Hamas, el ejército israelí casi ha duplicado su número de soldados para proteger la seguridad fronteriza. Además, Hamás continúa realizando ataques aéreos contra Israel. Ante los ataques con cohetes y misiles de militantes de Hamas contra la ciudad israelí de Ashkelon, Israel continúa destruyéndola con éxito gracias a la cúpula de hierro. El gobierno israelí, en primer lugar, garantizó la seguridad total de los ciudadanos civiles, asegurando que todos fueran enviados a refugios. Después de esto, los funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que se habían completado todos los preparativos del ejército israelí para llevar a cabo una operación terrestre y aérea en Gaza. La primera prioridad de la operación se determinó como rescate de refugios como resultado de la operación llevada a cabo por la Unidad de Fuerzas Especiales Israelíes Ayeret Matkal. Se informó que los rehenes fueron rescatados y que los militantes de Hamás fueron neutralizados. Se hizo una declaración de que los militantes de Hamás se vieron obligados a rendirse después de un acalorado enfrentamiento entre la Unidad de Fuerzas Especiales de Israel y los militantes armados de Hamás. Junto con las redadas simultáneas, se afirmó que después de que el ejército israelí causó un infierno a los militantes de Hamas, se vieron obligados a rendirse levantando una bandera blanca. No solo eso, el ejército israelí logró volar muchos cuarteles militares y depósitos de municiones pertenecientes a Hamas moviéndose hacia las ciudades fronterizas desde el punto donde llevaron a cabo la operación. Al mismo tiempo, el ejército israelí levantó un edificio muy importante y crítico perteneciente a las fuerzas de Hamas, donde se proporcionaron comunicaciones. Se afirma que el ejército israelí tuvo un conflicto intenso y candente que duró horas para despejar y retomar esta área de las fuerzas de Hamas. Después de la operación, gracias a los cortadores de señales de interferencia utilizados por el ejército israelí contra los militantes de Hamas, la comunicación en la región quedó completamente cortada y los militantes de Hamas no pudieron pedir ayuda.
Como resultado de la falta de asistencia para llegar, se los vio rendirse con una bandera hecha con una tela blanca de cubierta. Gracias a los ataques exitosos del ejército israelí, se estima que el número de militantes de Hamas capturados como prisioneros supera los 110. Después de la conclusión exitosa de la operación, los soldados de las fuerzas especiales fueron recibidos con entusiasmo y celebración en Israel. Anteriormente, la presencia de minas y trampas colocadas por las fuerzas de Hamás en la frontera de Gaza y las rutas viales en la región conllevaba un riesgo significativo de operaciones e incursiones del ejército israelí en la región. Sin embargo, el hecho de que tal cosa no sucediera permitió al ejército israelí lograr un éxito. El resultado y la ventaja al destruir muchas áreas pertenecientes a militantes de Hamas. Las celebraciones también se llevaron a cabo en Tel Aviv, el centro de la ciudad de Israel, mientras que las celebraciones fueron canceladas debido a las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones. Al mismo tiempo, la noticia de que militantes armados de Hamas que ingresaron ilegalmente a Israel desde la frontera de Gaza y se escondieron y desplegaron en varias ciudades ganaderas fueron capturados y entregados se ha convertido en uno de los eventos que han marcado la agenda mundial, mientras que el ejército israelí lanzará una ofensiva grande y efectiva con un ejército de 300.000 personas contra las organizaciones de Hamás y Hezbolá en muchas zonas de la Franja de Gaza. Se decidió posponer la operación por un tiempo muy corto debido al riesgo de fuertes lluvias e inundaciones experimentadas en la región. Esta gran operación del ejército israelí causó un gran eco en todos los países musulmanes. El gobierno iraní fue el que más reaccionó a esta situación con duras declaraciones. Además, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, dio un paso importante y mantuvo una llamada telefónica crítica con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. La guerra que terminó en enemistad que duró 7 años dejó signos de interrogación en las mentes. ¿Cree que Arabia Saudita puede comenzar una guerra contra Israel haciendo un trato con Irán? Sin embargo, después de la reunión crítica entre Irán y Arabia Saudita, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdullahian, dio un paso muy importante. Y se celebró una reunión importante en Qatar con el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Durante la reunión, que incluyó a muchas figuras importantes, se hicieron negociaciones y acuerdos para continuar la cooperación y apoyar a Hamas contra Israel. Después de esta reunión, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, hizo un comunicado de prensa en el que expresó que todos los musulmanes, incluidos el mundo islámico y los países árabes, deberían asumir la responsabilidad y apoyar a Palestina y Hamas en esta guerra, y pidió el establecimiento de una gran unión musulmana en el Medio Oriente. Se sabe que ha habido muchos ataques aéreos y acciones llevadas a cabo bajo el nombre de la cubierta de guerra en la sombra entre Israel e Irán. Si bien la tensión entre los dos países es bastante grande, se cree que Irán ha comenzado literalmente una guerra contra Israel por Palestina. Aunque Irán afirma ser neutral con sus declaraciones, se sabe que los misiles utilizados por Hamas y la organización Hezbollah financiada por Irán están involucrados en todos los ataques desde Gaza, ¿cree? Palestina, Irán y Siria se unirán y formarán una gran unión musulmana contra Israel. Además, la noticia de que el mayor portaaviones de combate enviado por Estados Unidos fue enviado para intimidar a Irán comenzó a aparecer en todos los medios y en la prensa después de que salieron estas noticias. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, logró atraer toda la atención con una declaración que hizo. Podemos atacar en cualquier lugar de Oriente Medio si lo consideramos necesario, dijo un portavoz del ejército israelí en un comunicado desafiando a todos los países árabes y musulmanes después del anuncio. ¿Qué cree que Irán y Arabia Saudita responderán a estas declaraciones amenazantes? ¿Comenzará la Tercera Guerra Mundial si los países musulmanes se unen?